Comenzamos nuevamente capítulo más de Family Hackers. Y ahora tenemos un tema bien chido para continuar con toda la parte de los macronutrientes, donde vamos a hablar de las grasas, Ujú. las malditas grasas. Ya le echamos la O culpa a los benditas. carbohidratos. Sí, bueno, pero todo va por los mitos. Entonces, las malditas grasas y ya le echamos la culpa a los malditos carbohidratos. Como que las proteínas nadie las pela, como que a menos de que tengas problemas renales, Sí. ácido, Todo el problemas de mundo ácido lo úrico, asocia ¿no? como algo bueno, ¿no? Positivo. Exacto, como Ujú. algo bueno. Pero a los carbohidratos todo el mundo les tira. Y a las grasas también. Yo le tiro más a los carbohidratos que a las grasas. Pero bueno, vamos a hablar de todo el Yo no contexto sé. alrededor de y de cada quien. Y aquí sí va a haber discusión interesante también entre tú y yo con el tema de justamente qué defiende más uno y qué defiende menos el otro y por qué. Y creo que va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. A ver, las grasas. Bueno, hay distintos tipos de grasas para empezar. Y tú nos las vas a explicar. Explícanos por qué hay distintos tipos de grasas y en qué alimentos encontramos estos distintos tipos de grasas y yo ahí me voy metiendo un poquito. Ok, yo les explico las bases. Fede después se va a lo más elaborado. Me voy a meter a la parte Entonces, metabólica y eso que está por bueno. eso. A grandes rasgos, ¿no? A mí me gusta explicarlo muy sencillo. A grandes rasgos, las grasas, o también conocidas como lípidos, si algún día escuchan lípidos, son sinónimos, ¿ok? Se dividen en dos grandes ramas, las saturadas y las insaturadas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Las saturadas, una forma como fácil de reconocer cuáles son las grasas saturadas es que normalmente son sólidos a temperatura ambiente. Entonces, esto sería, por ejemplo, como la mantequilla, que es pues dura, ¿no? Y se encuentra principalmente en cosas de origen animal, por ejemplo, en la carne, en el huevo. O sea, esas son las grasas saturadas. También está en el aceite de coco, de palma y pues básicamente eso. Después les doy más orígenes. Y bueno, por el otro lado, en la otra rama tenemos las insaturadas que se dividen en dos, en poliinsaturadas y monoinsaturadas. Todo esto tiene una explicación bioquímica en cuanto a las moléculas y su conformación y los enlaces y los carbonos y etcétera. Pero la verdad es que, pues a mí me gusta explicarlo one on one para mortales, así como a mí me gustaría entenderlo. Entonces Yo ahorita se las complico, ahorita se las no complico. me voy a meter tanto en esos datos, pero básicamente quiere decir la cantidad de enlaces que tienen entre átomo y átomo. Y de ahí viene, ¿no? Ahora, las grasas insaturadas, así como las saturadas son sólidas a temperatura ambiente, las insaturadas normalmente son líquidas a temperatura ambiente, como los aceites. El famoso aceite de oliva, etcétera. El aceite de Todos pescado. los aceites vegetales, ¿no? Ajá. O sea, normalmente son de origen vegetal. Y semillas, ¿no? O sea, todos los frutos secos, etcétera. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Ah, bueno, dentro de los insaturados están los famosísimos omega 3 y omega 6 que todo mundo sabe, ¿no? Estos se conocen como ácidos grasos esenciales y es Que ahí parte yo le de... anotaría que son poliinsaturados porque tienen varios enlaces no saturados, que tampoco nos vamos a meter en problemas, pero lo van a encontrar como PUFAs, o sea, ¿no? Ajá, Como por se la llaman sigla de PUFAs. polyunsaturated fatty acids, ¿no? Y son ácidos grasos esenciales, o sea, lo pueden encontrar como cualquiera de los dos. Son dentro de los insaturados, poliinsaturados y son ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6. El nombre depende igual de en qué carbono esté, etcétera. O sea, unos temas que yo no les voy a explicar porque la verdad es que no sirve de nada en el día a día. Entonces, estos ácidos grasos, omega 3 y 6 que conocemos más fácilmente, son esenciales, los podemos producir, pero en cantidades muy chiquitas, entonces hay que ingerirlos por medio de la alimentación. Ahora, normalmente en una alimentación, o sea, con alimentos sólidos, es bastante complicado y por eso metemos también la suplementación para poder llegar a los requerimientos. Esto es, tiene que haber siempre un balance entre omega 3 y omega 6. O sea, no balance que tengan que ser el mismo nivel, sino que hay ciertos niveles que se tienen que mantener para poder tener el cuerpo en un estado antiinflamatorio y que no esté todo el tiempo como a la defensiva, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente si todo el tiempo estás en un estado proinflamatorio, vas a tener problemas
con muchas cosas. Entre ellas, aumento de peso, resistencia a la insulina, cáncer, o sea, muchas enfermedades enfermedades autoinmunes, muchas cosas que se derivan de que el sistema inmune todo el tiempo está como a la defensiva y atacando, y eso lo logramos controlar con ácidos grasos esenciales antiinflamatorios como el omega 3, que lo más común es en el salmón, en el atún, en la caballa, que la verdad es que yo no conozco ese pescado, pero al parecer es rico en muchísimos micronutrientes y casi todas las vitaminas y minerales. Ese es como el gold standard. Y también en el jurel, que también es otro tipo de pescado, que es bastante rico. Y pues bueno, ¿qué más? Lo que es importante aquí es que sepan que todas estas grasas se van a encontrar en su plan de alimentación. O sea, por lo general, un plan de alimentación balanceado tiene un poco de todas estas grasas, pero tienen que ser en diferentes porcentajes por los efectos que tiene, que seguramente Fede ahorita va a discutir un poco de eso y va a decir muchos mitos. Pero bueno, o sea, por los efectos benéficos o deleterios que podrían tener, son diferentes las cantidades que debe de incluir tu alimentación en un día a día. Y por otro lado están las famosísimas grasas trans. Malditas grasas que trans. sería como el tercer rubro grande, ¿no? Entonces están las saturadas, las insaturadas y las trans. Las trans básicamente lo que pasa es que sufren como un proceso que se llama hidrogenación, que le agregan un hidrógeno, bueno, no sé si uno, pero moléculas de hidrógeno a la grasa, y entonces cambia su conformación y entonces pasa de estar así a estar así, supongamos, como espejo, y entonces tiene una conformación completamente distinta y es diferente el proceso de absorción en el cuerpo y también para lo que se puede usar. Esto se utiliza sobre todo en cosas como para bakery y, o sea, como para hacer ciertas grasas. Acuérdense que las insaturadas están líquidas a temperatura ambiente y las saturadas están sólidas. Entonces, cuando se hace este proceso es básicamente, a grandes rasgos y para ponerlo muy simple, es para convertir las insaturadas en saturadas, pero no quedan en la misma conformación que las saturadas. Por eso se llaman trans. Y es como para tenerlo en una forma más sólida. Entonces, por eso se usa, por ejemplo, para las margarinas y para ese tipo de como ingredientes que se usan más en la repostería y como en cosas industriales, ¿no? O sea, como en la cocina industrial. En los alimentos procesados, etcétera. Por eso son justo las malditas grasas trans. Y bueno, hablando de grasas antes, creo que también es importante entender el colesterol, porque el colesterol tampoco hay que satanizarlo. Es parte de las grasas. Todo mundo es como, no, qué horror colesterol, y entonces, fun fact también, y para que desmientan esta estupidez, por favor, el huevo no sube el colesterol, ¿ok? Eso nada más es como mi fun fact de que la papa no es una verdura. Aquí me toca decirles que el huevo no sube el colesterol. Pero bueno, el colesterol, no lo satanicen, por favor. Es súper, 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 súper necesario para demasiadas cosas, entre ellas para la producción de hormonas sexuales. O sea, sí o sí, si te quieres embarazar... Testosterona, mujeres... Testosterona, pero las mujeres estrógenos. también. O sea, si te quieres embarazar, si quieres tener un buen ciclo hormonal, todo sale del colesterol. Entonces, a ver, hay niveles saludables, claro, pero no satanicen el colesterol. Y a eso me voy con explicar otra cosa que a mí me costó mucho trabajo entenderla, pero que también se me hace importante. El famoso colesterol bueno y el colesterol malo, ¿ok? ¡Chan, chan! HDL, nosotros lo conocemos como el colesterol bueno. High Density Lipoprotein se llama. Y en realidad es una lipoproteína, o sea, es una proteína junto con colesterol que sirve como de carrito de transporte para llevar el colesterol que sobra de las células al hígado para que entonces se pueda eliminar y se pueda limpiar, ¿no? Lo eliminas a través de las sales biliares, bueno, de bilis, me parece que en la popó también, y por eso es el bueno, porque nos ayuda a limpiar como de las células hacia el hígado para que el hígado haga todo el proceso de desintoxicación. Y ese, pues, es el que conocemos como bueno y tiene ciertos niveles. Y después
El colesterol malo o el LDL es el low density y ese funciona al revés. El low density es igual un carrito, es una lipoproteína, o sea, es una proteína junto con colesterol, pero funciona al revés. Ese lleva el colesterol a las células y cuando esas células están atascadas de colesterol o cuando hay una cantidad de LDL muy elevada, entonces va a terminar de llevar todas las células y las va a empezar a llevar el colesterol a las arterias también. Entonces, por eso lo conocemos como el colesterol malo, ¿ok? Con que tengan ese concepto bien entendido y sepan que hay niveles, pero no satanicen el colesterol, yo con eso me doy por bien servida. Esa fue mi explicación, chavos. Si ahora les gustó, sí. comenten abajo. Ahora sí, la parte funcional y metabólica y los mitos sobre todo, porque ahorita vamos a retomar el tema del HDL, del LDL y todas las grasas saturadas, todo. Bueno, primero desde el punto de vista de la nutrióloga clínica, ¿no? Muchas de las guías internacionales dicen que tienes que consumir pocas grasas saturadas, ¿no? Creo que 7% tope, ¿no? O 10% menos de tope 10. En algunos países, pero La 7 es American como... Heart Association dice. Que bueno, la American Heart Association, tache, bueno, pero bueno, el chiste es que se han satanizado a las grasas porque en los 70s inició toda una tendencia a través de un senador en Estados Unidos que dijo, vamos a hacer los guidelines de la alimentación para el americano, ¿no? Y le echaron la bola a las grasas, ¿no? En ese momento. Entonces era, no consumas grasas saturadas principalmente porque son las que te provocan enfermedad cardiovascular, infartos y todo lo asociado con enfermedades cardiovasculares. Después, ahí por los 80 se hicieron las guías americanas y después por los 2000 salió un reportero, creo que del New York Times, y sacó un super reportaje que se llamaba The Big Fat Lie, ¿no? O sea, todas las mentiras que nos han dicho sobre las grasas y las culpas que le han echado a las grasas, porque empezó a haber estudios de investigación donde se dieron cuenta que el problema, o sea, cuando hacían un análisis con dietas altas en carbohidratos y altas en grasas, sí, había más riesgo cardiovascular de sufrir principalmente infarto. Después, cuando hacían alta en carbohidratos, había riesgo cardiovascular. Y cuando hacían alta en grasas solitas sin alta en carbohidratos, no había riesgo cardiovascular, o sea, no sufrían de infarto. Aparte de que muchos de estos estudios fueron asociaciones. Entonces, un estudio de asociación realmente no te dice nada. Porque lo único que hacen es hacer un análisis retrospectivo y decir, a ver, de todas estas personas que tuvieron infarto, vamos a ver cuántos comían grasas y cuántos comían carbohidratos. Y eso realmente no te dice nada, porque para empezar no conoces todos los demás hábitos y aparte no sabes si toda la información que tenías era Lo mismo cierta o pasó no. con la sal, ¿no? La sal y la Lo hipertensión. mismo pasó con la sal y la hipertensión, que ahí hice un TikTok hablando de eso, y que a mucha gente le gustó porque fue como este mito de la sal produce hipertensión. No es cierto, fue una asociación que se hizo y ahora se sabe que no es verdad, que la sal no provoca la hipertensión, pero es otro tema. En fin, entonces el chiste es que las grasas se empezaron a desatanizar en los 2000 y obviamente ha habido un chorro de controversia porque entonces ahora retomaron los carbohidratos como la culpa, ¿no? Bueno, entonces cuando se dieron cuenta que todos estos estudios no tenían realmente una conexión, entonces empezó a desmitificar a las grasas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a nivel metabólico realmente. Nuestro cuerpo, como ya dijimos, necesita grasas para todo, así como también necesitamos la glucosa, así como también necesitamos las proteínas. Necesitamos las grasas porque en las membranas de nuestras células tenemos lípidos, muchos lípidos están o tienen funciones enzimáticas también, tienen funciones hormonales, como ya dijimos. En fin, los lípidos tienen una función importantísima en nuestro organismo, ¿no? El problema es que cuando tú consumes una alta cantidad de carbohidratos, sobre todo simples, azúcares, harinas refinadas, etcétera, y tienes constantes picos de glucosa y tienes constantes picos de insulina, que ya hablamos de ese tema, y generas una resistencia a la insulina, lo que pasa y lo que se ha visto es que el problema no es la cantidad de grasas saturadas que consumas. Se han hecho estudios donde se ha visto que si incrementas la cantidad de grasas saturadas en la dieta de una persona, no aumenta su riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo cardiovascular la cantidad de grasas saturadas circulantes en la sangre. ¿Y qué aumenta las grasas saturadas circulantes en la sangre? Algo que se llama lipogénesis de novo o producción de ácidos grasos de nuevo, ¿no? Que es cuando el hígado ya no puede metabolizar de forma adecuada el azúcar por la resistencia a la insulina y empieza a utilizar las grasas para producir energía y empieza a convertir casi todos los elementos nutricionales en grasa.
Y entonces ahí es donde empezamos a tener una elevación de las grasas saturadas. Entonces por eso es que se le echaba la culpa a las grasas saturadas. Pero realmente el problema es la resistencia a la insulina. O sea, sigue siendo el mismo punto que hemos dicho 1 millón de veces. Entonces es interesante que cuando tú ves un paciente que disminuye la cantidad de carbohidratos en su alimentación, hablando de una dieta realmente cetogénica, es una dieta que tiene low carb, pero muchas grasas, ¿no? Casi 75-80% de grasas en la dieta, que es muy difícil de sostener para la mayoría de las personas. Pero esa es una dieta cetogénica, no una dieta solamente low carb o baja en carbohidratos que puede tener muchas proteínas. O sea, hay mucha confusión y luego hablamos del tema y el tipo de dietas. Pero cuando tú realmente eliminas la cantidad de carbohidratos que consumes, que es el problema, es como cuando tienes una intolerancia a la lactosa, quitas la lactosa, ya no hay problema. Tienes celiaquía, quitas el gluten, ya no hay problema. Tienes resistencia a la insulina y lo menos que quieren es quitarte los carbohidratos, sobre todo los refinados. ¿Por qué? Si el problema es ese, no las grasas. Entonces, a lo que voy es que tener incluso niveles bajos de HDL, si tienes un metabolismo funcional y sano, no importa. No importa si tienes niveles bajos de HDL porque realmente tus lipoproteínas están funcionales, ¿no? El problema es cuando tienes niveles altos, por ejemplo, de LDL, que mencionaste que es el colesterol malo, LDL altos, pero aparte está glicado, o sea, tiene mucho azúcar que se le está pegando y eso se empieza a almacenar en las arterias y empieza a generar estas que se llaman células espumosas y todas estas, las placas de ateroma que seguro han escuchado muchas veces y eso es lo que produce que se engrose, que haya alteraciones en la presión sanguínea, bla, bla, bla. Y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, no es el problema de las grasas, porque las grasas es uno de los, o sea, ancestralmente estamos nosotros diseñados para utilizar las grasas. Los deportistas de alto rendimiento que hacen ultramaratones, que hacen deportes de endurance, pues utilizan la grasa para poder producir energía. O sea, tú te acabas el glucógeno de forma cuasi inmediata y o te están dando geles de azúcar, ¿no? Que sí lo hacen, o te vuelves muy bueno y muy adaptado a las grasas para poder utilizar las grasas para producir energía. O sea, esa es la realidad, porque eso es lo que te permite producir energía de largo plazo. Entonces, hay todo un mito atrás de eso. También preguntan mucho que si consumes muchas grasas saturadas como el aceite de coco o algunos, sí, algunos alimentos que tengan mucha grasa saturada, te va a generar un problema, ¿no? Porque dicen, es que eso tiene mucha grasa saturada, no lo quiero consumir. What the fuck, ¿qué te importa? Mejor no consumas una alta cantidad de carbohidratos, balancea primero lo que estás consumiendo y después entonces preocúpate de si estás teniendo una alimentación lo suficientemente limpia o no. Lo que comentabas de los pufas o los omega 3 y omega 6, pues sí, también es importante, ¿no? O sea, mucha gente empieza a comer mucha cantidad de ácidos grasos poliinsaturados pensando que es lo más sano y se dan cuenta después de que tienen una concentración de omega 6 mucho más alta que de omega 3, ¿no? Porque comen muchas semillas, comen muchos aceites vegetales y entonces tienen un chorro de omega 6 que es productor de ácido araquidónico, que es uno de los precursores de prostaglandinas y leucotrienos, que son proinflamatorios, son moléculas que activan nuestro sistema inmune y que activan el proceso de inflamación pues para defendernos de microorganismos y de N cantidad de cosas, pero entonces eso hiperactiva nuestro sistema inmunológico y entonces estamos en un estado de inflamación, inflamación es igual a obesidad, obesidad es igual a inflamación de vuelta, etc. Entonces, el chiste es que otra vez nos vamos a que no le podemos echar la culpa a ningún macronutriente, pero sí tenemos que entender de dónde viene. Entonces, ¿cómo se ve un estudio de sangre, no? O sea, las personas siempre se van a fijar cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, que bueno, ahí lo podemos tocar ese punto. Los triglicéridos son una forma de almacenar y transportar los ácidos grasos en nuestro cuerpo. Así las células grasas así almacenan la grasa en triglicéridos. Es una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Por eso se llama triglicéridos, triacilglicerol, ¿no? 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Los triglicéridos se elevan cuando tienes un mal metabolismo y cuando tienes un metabolismo, sí, poco sano, ¿no? Ahí es cuando los triglicéridos se elevan. Normalmente la gente se busca entonces, o más bien busca hacerse un estudio y se fijan siempre en cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos, cómo está su HDL y cómo está su LDL, ¿no? Y los parámetros normales sería que el colesterol no esté muy alto, que los triglicéridos no estén muy altos, que el HDL esté más alto que el LDL y que haya una relación HDL-LDL positiva, ¿no? O sea, que favorezca a que no haya formación de ateromas.
es importante realmente fijarse así en los estudios de sangre. O sea, realmente necesitamos fijarnos de esta manera. Pues yo diría que no, porque el LDL sí nos importa muchísimo, sobre todo aquí en México no lo he encontrado y no lo podemos hacer, pero el LDL se puede buscar como fracciones del LDL, porque el LDL hay tres tipos de LDL y esos tipos de LDL hay unos que se pegan mucho a azúcares y otros que no se pegan tanto a azúcares. Entonces, lo ideal sería ver cómo esa segmentación de LDL y ver si realmente tienes mucho del que está pegado a azúcares o no, que eso es lo que te va a generar problemas metabólicos. Pero eso es muy difícil hacerlo, entonces nada más podemos ver el LDL general. Pero no tenemos que tenerle miedo, como dijo Isa, al colesterol principalmente. Y a los triglicéridos, pues sí nos habla de que hay una disfunción metabólica, o sea, definitivamente. Pero creo que tenemos que ver como el completo, ¿no? Tú en un estudio de sangre puedes ver cómo está tu relación alimenticia con la cantidad de proteínas que consumes, la cantidad de grasas y la cantidad de azúcares o de glucosa, ¿no? Entonces con eso te puedes dar una idea de realmente qué tan saludable estás metabólicamente hablando. No sé si me extendí mucho o lo dejé más o menos planchado, pero bueno, ese era como lo que yo quería dejar como claro, ¿no? El tema de que no le podemos echar la culpa a una cosa y que aparte de todo no es verdad, o sea, ni siquiera es, ¿no? O sea, no es verdad, no es así, no es que no tengamos que comer grasas saturadas. Grasas trans, ahí sí, forget it, ahí sí, porque estamos hablando de una manipulación de los ácidos grasos, transificándolos, cambiándoles de composición cis a trans para que se solidifiquen y utilizarlos de manera industrial. Eso sí los tenemos que evitar lo más que podamos. Y el problema es que en muchos de los alimentos procesados están presentes, ¿no? Eso sí tiene un efecto muy proinflamatorio y muy negativo. Y ya, eso es lo que yo quería decir. Menos mal. Está bien, pues si tienen alguna duda, nos dejan en comentarios sus dudas. Según yo estuvo muy bien explicado, pero bueno, a veces estamos biased nosotros porque entendemos del tema. La idea aquí es hacerlo lo más digerible y lo más fácil posible. Entonces, si no fuimos suficientemente claros, con toda confianza, ahí nos cuentan. Yo sí le hago tachecito a los aceites vegetales, o sea, la neta. Yo no. Porque tienen muchos omega 6 y el problema es la cantidad que consumes versus la correlación que tiene que haber en cantidad de omega 3 contra omega 6. Entonces, yo sí les hago el fuchi, yo sí voy muy en contra de todos los aceites vegetales, porque sí hay muchos estudios que han demostrado que ese consumo excesivo de aceites vegetales producen una elevación de omega 6 y una disminución de omega 3 y un estado proinflamatorio. Ya dijimos, proinflamación es igual a disfunción metabólica. Entonces, yo sí estoy muy... Nosotros, bueno, eliminamos muchas cosas, ¿no? De aceites vegetales que no necesitas, o sea, podrá venir en algunos alimentos, pero no necesitas aparte cocinar con aceite vegetal, o sea, usarlos en exceso, es a lo que voy. Ah, bueno, obviamente, pero yo estoy en contra de cualquier cosa en exceso. O sea, yo no estoy en contra de los aceites vegetales. Yo creo que tienen unas propiedades muy buenas y aparte también, por ejemplo, las semillas son altas en vitamina E, en zinc, o sea, tienen muchas otras cosas. Para mí, el beneficio contra lo malo es más alto. Digo, también tienes ahí la dieta mediterránea y todos los efectos súper padres que tiene en cuanto a temas hormonales, ovario poliquístico, o sea, muchas cosas muy bonitas. También para fertilidad es una súper dieta y pues básicamente el fundamento de esa dieta son los aceites y muchos de ellos son aceites vegetales, o sea, es muchas semillas, muchísimo aceite de oliva, o sea, entonces yo creo que tiene muchos beneficios. Yo no estoy en contra, pero sí estoy en contra de todo en exceso. Pero cualquier cosa en exceso. También si comes tocino en exceso, estoy en contra. Si te comes de repente unos huevitos con tocino, no pasa nada. Ah, bueno, y ya que estamos acá como en las últimas, el ácido acético del vinagre es un ácido graso que mucha gente no lo sabe. O sea, el ácido acético que es lo que le da el olor y como la textura y todo al vinagre, es un ácido graso de cadena corta que es muy volátil, por eso lo hueles y luego, ¿no? Te entra en la nariz y te mueve hasta todas las neuronas. Pero son cosas que luego no sabemos, ¿no? Y es un muy buen precursor de cetosis para la gente que está haciendo dietas bajas en carbohidratos. Ah, y otra cosa más. La fibra cuando se fermenta en el intestino, produce ácido butírico, Uh-huh. que es súper importante para el cuerpo,
que es el mismo ácido graso que encontramos en la mantequilla. Y es importante entonces por eso el consumo de fibra también, porque también tiene un efecto metabólico positivo en la producción de energía, que a veces pensamos que la fibra es nada más como toma agua y fibra para que no te estreñas y se acabó. No, pero se fermenta y tiene un efecto metabólico, ¿no? A nivel de ácidos grasos. Bueno, ya, ahora sí ya nos vamos. Chido, banda. Gracias por ver este video. Denle like, denle follow y denle todo. Y Aquí no se pues, da follow, aquí se suscribe. bueno, que se suscriban, no importa, lo mismo. Según Pero yo. bueno, nos vemos pronto en el próximo video y espero que disfruten cada vez más la información. Nos vemos.